Como cristianos cultivamos la mente de Cristo en nosotros cuando leemos la palabra y tomamos tiempo en oración. Y hemos estado hablando de la importancia de entender que si bien es cierto que Dios anhela que no solamente sigamos a Cristo Jesús, sino que el anhelo primordial de Dios para con nosotros es de que seamos como Cristo Jesús, que logremos pensar como Él, que logremos vivir como Él vivió, que logremos de alguna forma vivir esta vida de acuerdo al patrón, al modelo que Jesucristo nos dejó aquí en la tierra. Y para poder lograr esto, para poder pensar como Dios o pensar como Cristo, para poder actuar como Cristo, para poder caminar como Cristo caminó, no solamente seguirle, es de suma importancia que podamos aprender a tener la mente de Cristo. Decíamos la semana pasada que de hecho hay un pasaje que habla de que tenemos la mente de Cristo y hay ciertas características que podemos notar, que podemos entender a través de la palabra de Dios, ciertas características que demuestran, que denotan cómo es la mente de Cristo. Y quisiera en esta oportunidad continuar en esta temática, en esta serie, de cómo es que podemos pensar como Cristo pensó, poder vivir como Cristo pensó. Y esto es, repito, cultivando la mente de Cristo en nosotros. Y el primer aspecto que quiero que veamos, si me permite, lo primero es que una mente conforme a la de Cristo produce humildad. Una mente conforme a la de Cristo produce humildad. Y la semana pasada y hoy estaremos leyendo también allá en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, versículo 3. Le voy a invitar a que saque su Biblia también y si es posible las notas también de esta semana para que podamos estar en esta misma sintonía, las notas del boletín del Centro Mundial de Oración. Dice la palabra ahí en Filipenses 2:3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabe que vivimos en una época, un tiempo donde muchas veces se vive por las apariencias y vemos vecinos, vemos a compañeros y vemos a mucha gente en nuestro diario vivir y mucho de lo que vemos es una mera apariencia. Vemos rostros contentos, vemos quizá en las redes sociales, vemos vidas felices, vemos sonrisas, vemos que al parecer todo está bien, pero lo que no nos damos cuenta es que detrás de esa foto quizá fue un momento, solamente fue un momento de aparentar cierta actitud o aparentar cierto estilo de vida para que de alguna forma poder regresar a lo que es normal. Y vivimos en este tipo de condiciones, vivimos en este tipo de mundo, ¿no? En este tipo de tiempo donde son tiempos de muchas apariencias. Y una mente conforme a la de Cristo es una mente que produce humildad. No se requieren apariencias, no se requiere aparentar algo que no se sea, sino que debe haber el ser genuinos en nuestra forma de vivir y ser genuinos en lo posible en nuestra forma de hablar también. Y es característico esto, o debe de ser característico de alguien que es seguidor de Cristo, de alguien que quiere vivir como Cristo vivió. De hecho, Jesucristo, cuando Él vino aquí a la tierra, si recordamos en la palabra de Dios, se nos dice cómo es que Él viene a la tierra. Y en su tiempo Él se encuentra con un grupo de personas muy religiosas, fariseos, gente que conocía la palabra de Dios, gente que conocía la ley al pie de la letra, literalmente se la sabían de memoria. Sin embargo, vivían vidas de apariencias. Si bien es cierto, conocían la verdad, si bien es cierto,
conocían la verdad, pero cuando vino la verdad, hablando del Señor Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando vino la verdad, cuando ellos la tuvieron delante de Él, de ellos, no la pudieron soportar, no pudieron soportar, entender lo que Jesucristo les quiso estar o les enseñó. Y de alguna forma estaban ellos acostumbrados a cumplir tradiciones, a cumplir con lo que la ley decía y lo que la ley les pedía. Sin embargo, el cumplir la ley les hacía vivir una vida orgullosa, una vida de prepotencia, una vida de que he cumplido, ustedes no cumplen, nosotros sí cumplimos, y se olvidaron realmente de lo que Dios realmente pedía de ellos. Ellos se olvidaron realmente de vivir de acuerdo a lo que Dios realmente quería. Cuando Jesucristo viene y se muestra a sí mismo como lo que Él es decir, el Hijo de Dios, no lo soportaron. Y literalmente Él fue perseguido, el Señor Jesucristo, porque todos estaban tan ocupados en tratar de aparentar lo que no eran, tratar de hacer lo que se estaba acostumbrado a hacer por siglos, literalmente, y no se dieron cuenta de la realidad de las cosas. Y podemos hablar y platicar de lo que estaba viviendo en ese entonces, pero créame que no hay mucha diferencia hoy en día. Quizá hoy en día no nos digamos fariseos, quizá hoy en día no pensemos de tal forma, sabemos que la verdad es Jesucristo y todo, pero, y este pero sí vale, este pero sí importa, muchas veces nuestra forma de vivir no deja de ser a veces apariencia, y tratamos de cumplir ciertas cuestiones, ciertos rituales, entre comillas, o ciertas actividades aún dentro de la misma iglesia, para que de alguna forma sentir que somos alguien, que somos algo, alguien importante, en fin. Y nos olvidamos de lo que realmente Dios espera y quiere de nuestra parte. Jesucristo vivió, caminó en humildad. Jesucristo, siendo Dios, dice la palabra, no se aferró a ser igual a Dios, lo que se conoce como la kenosis. El hecho de que él se despojó a sí mismo, no dejó de ser Dios, sino que Él no se aferró a ese atributo, el hecho de ser Dios, para de alguna forma vivir prepotentemente, hablar de sí mismo, lo que Él era y en fin, sino que Él nos muestra el camino que usted y yo debemos seguir, el cual es una vida de humildad. Ahora, humildad no implica vivir en ruina. Eso no es, es una falsa humildad. Humildad es reconocer realmente quiénes somos en Cristo Jesús y realmente saber que dice la palabra de Dios, reconociendo a los demás como más importantes que nosotros mismos. No tener un concepto más alto que el que debemos tener, pero uno debe tener cierto concepto. No es decir, tu servidor, que soy un gusano y estoy a tus pies. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que realmente haya un sentido equilibrado, un sentido real de saber quiénes somos en Cristo Jesús, pero también reconocer quién no soy en Cristo Jesús. Y eso es básico. Eso es la clase más básica del cristianismo, es decir, el hecho de que Jesucristo vivió así. Y esa debe de ser nuestra actitud. Y los logros que lleguemos a tener, debemos reconocer que todo es por Dios y es para Dios también. La Biblia nos dice que Dios ve de lejos al altivo. Entonces, si Dios ve de lejos al altivo, pues vale más que no vivamos vidas de esa forma, ¿no? Si hay algo que uno quiere es que Dios esté cerca. Queremos el favor de Dios, queremos la bendición de Dios. Y si hay altivez, téngalo por seguro en nuestras vidas, téngalo por seguro que Dios no está en eso. Dios no puede convivir con la altivez. Dios detesta ese tipo de actitud. Y debe haber en nosotros, y que Dios nos ayude para poder vivir vidas que podamos reflejar esa humildad que le caracterizó al Señor Jesucristo. Y entonces la mente de Cristo tiene que ver precisamente con eso. Como cristianos, nuestra manera de vivir debe de ser en humildad.
reconociendo que todo lo que logremos es por la gracia de Dios. Y esto me lleva al segundo aspecto. Una mente conforme a la de Cristo produce pureza. Dice allá en Tito 1.15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y según este pasaje de la palabra, lo normal para un creyente es vivir en pureza. Lo normal debe ser que podamos vivir vidas que le agraden a Dios en relación a lo que es la pureza de nuestras vidas. Sin embargo, sabemos que esto no es fácil. No es fácil vivir en pureza, y menos en la sociedad que estamos viviendo hoy en día, en la que se usa la sensualidad para cualquier cosa, ¿no? La sensualidad para dar el clima en la noticia, ¿no? Y uno se pone a pensar qué tiene que ver, por qué tienen que andar así, por qué se tienen que vestir así, y de alguna manera uno se cuestiona todo ese tipo de actitud. Entonces es ahí donde debemos entender de lo que Dios espera de nosotros. Vivimos en un mundo corrompido, vivimos en un mundo que está lejos de Dios, un mundo que lo último que quiere es agradar a Dios. Y si ese es el mundo en el que vivimos, debe haber en nosotros una forma de poder contrarrestar esta manera de vivir, o esta forma de que el mundo nos quiere hacer vivir, lo que el mundo nos presenta. Usted y yo debemos entender, pero Dios demanda de mí pureza. Y una característica de una mente conforme a la de Cristo es que debe haber pureza, debe producir pureza en nuestras vidas. Ahora bien, la pureza no se da por casualidad. Repito, la pureza no se da por casualidad. Debemos querer vivir en pureza ante Dios. Debemos decidir ser puros. Job, por ejemplo, Job decía, no tengo el pasaje ahorita, se me viene a la mente, pero Job decía, hablando de que él iba a hacer un pacto con sus ojos. Es decir, yo, Job, decido hacer un pacto con mis ojos para no ver algo que no deba ver. En el caso aquí, Salmos 101.3, dice el salmista, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Dice, no pondré, dice el salmista, delante de mis ojos cosa injusta. Y esto es bien interesante, porque aquí está hablando de que todos sabemos que la pureza empieza por el querer ver algo que sea prudente, algo que no sea injusto. Toda tentación, el puerto principal o el puerto de entrada para la tentación muchas veces es la mirada, la vista. Y en ese sentido el salmista, como que él se previene antes de que suceda. Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, porque cuando yo lo permito, dice el salmista, estoy en peligro. Repito lo de Job. Job decía que él había hecho pacto con sus ojos de no ver lo que no debía de ver. Entonces, la victoria, y aquí están sus notas, la victoria sobre la tentación se gana antes de que llegue la tentación. Repito, la victoria sobre la tentación se gana antes de que llegue la tentación. Es decir, en el momento de prueba, usted ya venció. Y usted dice, bueno, ¿cómo voy a vencer si todavía apenas voy a la prueba? No, lo que pasa es que uno vence antes porque usted ya decide agradarle a Dios. Usted decide tener un pacto con sus ojos. Usted opta, usted decide de actuar de cierta forma para que cuando llegue el momento, usted ya sabe cómo actuar. Porque si usted no tiene una forma de cómo va a actuar y viene el momento de prueba, viene el momento de tentación, pues puede ser presa fácil. Pero cuando se tiene algo preconcebido, algo de cómo va a ser mi plan de ataque para cuando se presente, entonces voy a estar mejor preparado. Por eso, en la guerra, cuando se va a la guerra,
o cuando, vale, que es algo más sencillo, cuando se va a enfrentar a algún equipo de fútbol, se estudia de qué forma van a atacarme o cómo va a ser que me voy a defender. ¿Por qué? Porque si yo espero el momento del partido, estoy en problemas. Debo yo prepararme. Entonces, usted sabe que vivimos en una cultura muy sensual. Usted debe estar preparado para que cuando suceda el momento, llegue ese momento, usted sepa qué hacer. No es a ver qué hago cuando se me presente, sino que estar ya con esa contingencia, con esa precaución de que cuando se llegue el momento yo estaré preparado. Entonces, hoy yo decido ser puro y agradar a Dios en mi vida. Es decir, yo decido tomar esa decisión. Válgame. Opto por tener esa decisión en mi vida. Entonces, una mente conforme a la de Cristo produce pureza. ¿Por qué? Porque yo quiero agradarle a Dios. Y a manera de conclusión, ser cristiano es el proceso, y lo dijimos la semana pasada, ser cristiano es el proceso de cultivar la mente de Cristo en nuestras vidas. Es cultivar la mente de Cristo en nuestras vidas. La mente de Cristo no se da por sí misma. Es decir, yo debo cultivar ciertos valores, yo debo procurar, debo prepararme, debo cultivar mi mente para pensar de cierta forma. Entonces, cultivar implica trabajo. Cultivar es atender, cuidar, podar y tener en buen estado nuestra mente y que mis pensamientos sean agradables a Dios. Y a manera de poder conversar ahí en el grupo familiar, la pregunta que hago al final de cada tema es, yo le pregunto, ¿cuándo se gana en una tentación? ¿Cuándo se gana en una tentación? Y lo acabamos de mencionar hace unos minutitos. Debemos estar preparados para poder pensar como Cristo piensa, caminar como Cristo caminó, hablar como Cristo habló. Entonces, debemos, nuestra mente, nuestra forma de pensar debe de ser transformada, debe de ser cambiada de una forma radical. Y esto, créanme, no sucede por arte de la casualidad o por arte de la suerte, a ver si me toca. No, es que esto es laborioso. Es algo que nos corresponde hacer, actuar y producir en nosotros lo que es la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo, en el estudio de hoy, produce pureza y produce también humildad. La semana pasada estuvimos viendo también otros aspectos que son característicos de la mente de Cristo Jesús. Así que espero que pueda ser de bendición este tema. Son temas muy prácticos, temas que son necesarios para poder vivir vidas que le puedan agradar a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos tener tu mente, Señor Jesucristo. Podemos caminar como tú caminaste. Y gracias te damos porque tú nos das la fortaleza y tú nos das tu palabra para poder entender, para poder comprender realmente qué es, Señor, lo que tú esperas de nosotros. Y gracias por el Espíritu Santo, que Él nos guía, que Él nos habilita para poder agradarte en todo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por tomar este tiempo de poder compartir este video con ustedes y usted por estar aquí atendiendo este video. Yo le invito para que lo comparta, le invito para que de alguna forma lo comparta con otros familiares, posiblemente fuera del país, pero es bien importante que la palabra de Dios pueda correr. Le invito para que se suscriba si no lo ha hecho en el canal del Centro Mundial de Oración, en esta plataforma de YouTube. Favor de compartirlo también en las diferentes redes sociales, y quizá yo le desafío, le reto a que con las personas que usted platique durante la semana, a la tiendita, por teléfono, yo le invito para que de alguna forma usted pueda comentarles de este video. ¿Sabe qué? Usted puede tocar, transformar las vidas de muchas personas al compartir la palabra de Dios. Gracias, Dios me los bendiga y adelante en los propósitos eternos de Dios. Les amamos.